Las cosas funcionan cuando una persona se da cuenta por sí misma, aunque la ayudes, pero es ella, esta persona, la que se da cuenta de la importancia de cambiar. Y no va a cambiar si estamos constantemente recordándole lo que hace mal, constantemente recordando lo que no funciona. Cuando tú a una persona la ayudas a sentirse bien, la ayudas a sentirse valiosa, es fascinante porque una de las cosas que empieza a cambiar, pero además de forma inmediata, es el riego del cerebro. Al cambiar el riego del cerebro, esa persona empieza a darse cuenta de manera natural que lo que está haciendo a lo mejor no está generando ningún beneficio. Y en ese momento, al darse cuenta, entonces ella decide cambiar. Pero si lo que haces es criticarla, decirle todas las cosas que hace mal, asustarla, etcétera, etcétera, cambia el riego cerebral y entonces baja la creatividad, baja la capacidad de darte cuenta. Es decir, estamos muchas veces muy equivocados en nuestro abordaje cuando queremos mejorar. Nuestra intención puede ser buena, pero las mejores intenciones pueden no ir acompañadas de los mejores resultados. Hay que tener cuidado que si no ya entramos en ese ambiente tóxico, ¿verdad? Sí, claro, ¿no? El ambiente tóxico es tremendamente nocivo, pero no solo tremendamente nocivo desde el punto de vista afectivo, que una persona en un entorno tóxico se siente mal, es que es tremendamente dañino a nivel biológico. Es decir, es que puede favorecer todo tipo de enfermedades. Nos tomamos los sentimientos como cosas azucaradas de poca importancia y todavía se les llama, yo no entiendo, se llama el soft skills, ¿no? Las habilidades blandas. Yo no conozco nada que sea más duro, más importante y que tenga un mayor impacto. Entonces, hoy en día, con la investigación tan brutal que hay en este campo, no entiendo cómo todavía pensamos que el respeto, la cordialidad, el afecto, el apoyo, la generosidad, la firmeza sin dureza, no son cosas de primera importancia si queremos tener una sociedad no solo más feliz, no solo más sana, sino también más inteligente y más efectiva. Esto no es reciente, sí, lo dijo Confucio hace 2500 años, no maldigas la oscuridad, enciende un candil. Lo que pasa es que es más fácil maldecir la oscuridad que encender un candil. Es más fácil ver en el otro lo que está mal, ver en el otro lo que necesita cambiar y no lo que tengo que hacer yo para ayudar a la otra persona a cambiar. Mario, cuéntanos por qué este título, El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Porque yo creo que vivimos en una sociedad que se ha olvidado de lo absolutamente fundamental. No se puede ir a la deriva, no se puede dar tumbos. Hay que tener muy claro qué es aquello donde uno verdaderamente puede asentarse con firmeza. Valores que son referencias que nos ayudan a mejorar. Valores como el coraje, la audacia, la responsabilidad, la cordialidad, la generosidad, la compasión, la bravura, la cooperación. Todas estas cosas ayudan al ser humano a mejorar. Entonces vivimos una sociedad donde parece que todo vale, que aquí cada uno por tener una opinión sencillamente está haciendo referencia a algo que conoce en profundidad, y creo que no es así. Y creo que de una vez por todas tenemos que darnos cuenta de que, por supuesto que hay un montón de cosas que son variables, que hay un montón de cosas que son flexibles, pero hay cosas que no son ni variables ni flexibles porque pertenecen a la naturaleza humana. Si yo decido que tengo la opinión de que el cianuro no tiene por qué hacerme daño y me tomo 1 miligramo de cianuro que es capaz de matar un caballo, imaginemos lo que haría conmigo. Entonces la realidad al final nos pone en nuestro sitio. ¿Cómo es posible que una sociedad que disfruta, sobre todo la sociedad occidental, que disfruta de tantas cosas, los niveles de ansiedad y depresión no paren de subir? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud, que es nuestra referencia en el mundo de la medicina, ha dicho que si no cambiamos la dirección de la flecha en el 2020, la enfermedad más frecuente, por encima del cáncer, por encima de las cardiopatías, será la depresión? No tiene sentido. Hemos perdido un poco el norte en esto. No nos hemos dado cuenta de que hay cosas esenciales que hay que cuidar, que son parte de nuestra naturaleza, que no dependen de un gusto ni político, ni social, ni cultural. Están en el ser humano. Y lo que he querido es que este libro refleje valores que creo que pueden ayudar a las personas a hacer frente a sus desafíos con más serenidad, con más ilusión, con más confianza, con más vitalidad y con mucha más sabiduría. Cuando tenemos que hacer frente a un desafío importante, o puede ser una enfermedad o cualquier cosa que de alguna manera nos genere temor o duda, ¿qué diferencia
marca el sentirte acompañado por alguien a quien respetas, a quien valoras y que tú notas que esa persona te quiere, te aprecia. Cuando una persona está asustada y entra al sistema de alarma del cuerpo, una de las cosas que hace es poner en marcha un montón de hormonas como la adrenalina, la noradrenalina. El corazón trabaja demasiado deprisa, la tensión arterial sube. Un sencillo gesto de cordialidad y de afecto puede llevar eso a la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que esto es un recurso de primerísimo nivel que no sé cómo a veces no se utiliza con más frecuencia. Nosotros tenemos dos sistemas fundamentales. Un sistema que está dedicado a protegernos del daño, a protegernos del peligro. Alguien que nos quiera hacer daño o una situación complicada. Este sistema consume muchísima energía. ¿Y de dónde saca esta energía? Pues saca esta energía del otro sistema, que es el sistema que se dedica a mantener la vitalidad del organismo, a hacer que permanezcamos en equilibrio, a hacer que los daños que por el propio desgaste se producen se vayan reparando y favorece la juventud de una persona, es decir, hace más lento el envejecimiento. Cuando nosotros nos acercamos a los demás con cordialidad, con afecto, deseando cooperar, el sistema que funciona de manera más intensa es precisamente el que mantiene el equilibrio, repara y reduce el envejecimiento. Digamos que es como un pensamiento positivo de todo lo que ocurre alrededor. Fíjate, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla del tema del pensamiento positivo, porque hay personas que pueden pensar que el pensamiento positivo quiere decir negar la fealdad, negar la violencia, negar las cosas que no son adecuadas. No, no es eso. Cuando nosotros hablamos de pensamiento positivo, no hablo de negar las cosas que están mal, no hablo de negar los problemas, hablo de poner el foco en las soluciones. Hablo de poner el foco no en la crítica, sino en buscar la manera de ayudar. Es en dónde pones el foco. Si estoy poniendo el foco en el problema o estoy poniendo el foco en la solución. Si estoy poniendo el foco en lo que no me gusta de la otra persona o estoy poniendo el foco en lo que esa persona tiene en común conmigo. Esa persona, igual que yo, tiene anhelos, tiene ilusiones, tiene luchas internas, tiene preocupaciones. De esto es de lo que habla el pensamiento positivo. Y lo que ya es difícil de negar por la cantidad de evidencia científica que hay, es que cuando una persona pone el foco en lo positivo, el organismo empieza a responder de una manera radicalmente distinta. Cuando una persona se enfoca en lo positivo, cuando una persona vive más que en la queja, en el agradecimiento, cuando vive más en la sonrisa que en la desesperanza, cuando vive más en el deseo de cooperación que en el enfrentamiento, bajan los radicales libres. Y es que está absolutamente visto que el estrés negativo, el distrés, sube los radicales libres, daña el tubo digestivo, libera cortisol, el cual a su vez daña el sistema óseo, el sistema muscular, mata neuronas en el hipocampo. Es decir, está todo tan absolutamente conectado y al final, ¿a qué te lleva esto? Te lleva esto a que la clave es mirar, o por lo menos que tu foco busque ver a la otra persona como un ser humano, no como un objeto, no como un obstáculo, no como un problema, no como un desastre, sino que le veas como una persona. Y claro, esto tiene un impacto muy grande en la otra persona. Claro, tiene que salir del corazón. Esto no puede ser un maquillaje. Voy a hacer como si. Si no sale del corazón, es mejor que lo hagas como si a que no lo hagas. Pero llega un momento en el que entiendo que esto puede salir del corazón y tiene un efecto realmente llamativo. Yo creo que el ser humano solo tiene un oponente. Lo que pasa es que es increíblemente astuto. Se disfraza de múltiples maneras, hasta de las maneras más sutiles, con lo cual es muy difícil reconocerlo. El único oponente para mí que tiene el ser humano es su ego. Porque el ego, cuando le domina a uno, no permite que haya espacio para el otro. Tú tienes que ser el centro de la circunferencia siempre. El ego es una creencia muy profunda, probablemente la más profunda que está metida en el inconsciente humano. Es una creencia de que yo estoy separado del mundo, de que yo estoy solo, de que yo estoy en peligro. Entonces, cuando esta creencia yo la vivo como una certeza, indudablemente vivo asustado. ¿Por qué? Porque me siento solo, porque me siento aislado y me siento en peligro.
Es curioso que personas de la talla de Albert Einstein, muy conocido como físico y menos conocido como metafísico, en una ocasión dijo que había una pregunta que era la más importante de todas. Y yo he vivido eso personalmente y sé exactamente, o creo que sé, a qué se refería. La pregunta es, ¿vivo en un universo hostil o en un universo amigable? Si a la pregunta ¿vivo en un universo hostil? Yo respondo, sí. Imagínate esto cómo me va a afectar a mi forma de ver el mundo. Todo lo veré bajo ese prisma, todo lo veré bajo ese color. Si yo creo que vivo en un universo amigable, yo viviré las cosas de otra manera. Tendré dolores, tendré dificultades, tendré tropiezos, pero en un universo amigable lo entenderé como una lección que cuando tenga suficiente perspectiva entenderé que era necesaria, aunque ahora no lo comprenda, aunque ahora no me guste, aunque ahora lo rechace. En mi caso particular, yo que he tenido una vivencia muy profunda en relación a esta pregunta, yo sé hasta qué punto cambió mi vida. El ego directamente es una creencia que no sé de dónde procede, ni he conocido a nadie, ni a grandísimos expertos que me hayan dicho de dónde viene, pero es una creencia de que estamos separados del resto. Entonces, si solo estoy yo, nunca podrá haber espacio para el tú. Las ideas nuevas no son fáciles que lleguen por una razón, porque en el envoltorio en el que se ofrecen muchas veces hay algo que a la persona que las recibe no les agrada, que es un componente de inseguridad. Es decir, todos tenemos un sentido de quiénes somos, un sentido de quiénes son los demás y un sentido de qué es el mundo. Y para nosotros se ha convertido en el suelo que nos sustenta. Y aunque sea un suelo movedizo, incómodo, excesivamente caliente, etc., creemos que es el único suelo posible. Cuando alguien nos ofrece una idea que es disruptiva en cuanto a que nos ofrece una nueva manera de mirarnos a nosotros mismos, una nueva manera de mirar a los demás y una nueva manera de mirar el mundo, las propias estructuras que uno ha creado con su imaginación y en las que se sustenta, empiezan a tambalearse. Y la persona puede sentirse insegura. En el momento en el que nota esa inseguridad o esa pérdida de control, puede automáticamente rechazarla, pero incluso es muy rápida a nivel inconsciente. Por eso esa idea tiene que ir siempre acompañada de un envoltorio que sea real y que de alguna manera diga, esto te va a ayudar a vivir tu vida. No tienes que dar un salto al vacío, puedes hacerlo poco a poco. Tú puedes controlar el proceso, es decir, hacer mucho más amable todo eso que hace que la persona empiece en un viaje de transformación, que es en lo que trabajo yo. Si tú vas y le dices, te voy a quitar el suelo sobre el que te apoyas, porque este suelo no corresponde a lo que tú te mereces, la persona se va a resistir porque considera que es el único suelo posible. Entonces, las ideas nuevas hay que envolverlas muy bien, y de hecho han sido rechazadas durante montones de años a lo largo de la historia. Claro. O sea, conozco pocas personas que hayan tenido, fíjate, el mismo caso de Albert Einstein. Cuando Albert Einstein optó a una plaza de profesor titular a una universidad alemana, el trabajo que presentó como capacidad de investigación fue ni más ni menos que la teoría de la relatividad. Pues no le dieron la plaza y además le dijeron que el trabajo solo tenía un valor estético, que carecía de ningún valor práctico, cuando hoy en día muchas de las tecnologías que se utilizan, su base es la teoría de la relatividad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos tan dados a la idea nueva, a la idea revolucionaria, sobre todo cuando nos revoluciona por dentro. ¿Qué pasa? Que cuando una persona abre este regalo, la idea empieza a funcionar en su interior y transforma su vida, claro, enseguida quiere compartirlo con otros, pero a veces la forma en la que lo quiere compartir es en plan dogmático. Tienes que hacer esto porque va muy bien. Y se olvida de cómo se encontraba esa persona antes de dar el cambio, y eso no funciona. Hay cosas que, como forman parte de nuestra naturaleza, como forman parte de nuestra humanidad, de lo que compartimos todos, serán siempre así. Y hay otras que habrá que adaptar porque los tiempos cambian. Entonces, una de las cosas que yo creo que se mantendrá siempre es el poder de las historias. El storytelling, que es antiquísimo, es una forma inmediata de enganchar la atención. Pero no es una forma inmediata de enganchar la atención, es una forma directa de entrar en contacto, en comunicación con el inconsciente a través del hemisferio derecho del cerebro. Porque el hemisferio derecho del cerebro lo que le gusta son las historias, que las puede bañar
con su imaginación, con olores, con colores. Si tú le das los datos fríos, al hemisferio derecho no le interesan para nada, al izquierdo sí, todo para el izquierdo. Pero el derecho es el que te cambia. Entonces, la historia, ciertas historias han tenido la capacidad de cambiar directamente la vida de personas. Porque han movido y dice, ¿pero esto de dónde sale? Yo entré de una manera y salgo otra diferente. ¿Qué ha pasado? Es el poder de las historias. Pero claro, historias contadas con la pasión de aquel que las vive, contadas con arte, no simplemente con ciencia, no solamente os explico una historia, es vamos a vivir juntos esta historia. Entonces cuando tú creas ese espacio, es que no hay a quien no enganches. Algunas personas con las que tengo oportunidad de compartir de charlas que tienen que ver con comunicación, o incluso práctica o experiencias, pasar por experiencias, me dicen cosas como esta. Yo no estoy dotado para hablar y hay gente que está iluminada. Me gustaría conocer, Mario, en tu caso, ese primer día. Para empezar, habla una persona que no está iluminada, por tanto no puedo hablar de lo que es la iluminación. Me pasa exactamente. Pero yo recuerdo muy bien la primera conferencia que la di en el colegio, siendo un jovencito, y el profesor de literatura había explicado los escritores rusos. Entonces el profesor dijo, bueno, como esta clase de literatura y oratoria, mañana uno de vosotros que salga a explicarnos los escritores rusos. Y entonces yo levanté la mano y dije yo, vale. Entonces al día siguiente yo me preparo escritores rusos y empecé a hablar, me subí a la tarima y empecé a hablar a mis compañeros. Y la reacción de mis compañeros fue realmente dura. O sea, primero que no me hacían mucho caso, pero cuando terminó el profesor pidió feedback. Y, no sé qué, no sé cuánto, no, a nivel de feedback de gente joven, ¿no? Pues no ha llegado, pero no sé qué, ninguna fuerza y tal. Y a mí me desconcertaba aquello, porque yo había hablado con una pasión. Entonces, cuando terminó, yo estaba, la verdad, pues un poco como diciendo, pues esto no es lo mío. ¿O qué es la vida? Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Esto no es lo mío. Y en ese momento el profesor dijo, pues ¿sabes lo que digo? Miró a los alumnos. Se me agarró y me dijo que Mario ha hecho una presentación espectacular. Le voy a poner un 10. Enhorabuena, Mario. Esa fue mi primera experiencia. Lo que me pregunto es qué habría ocurrido en mi vida si aquel profesor hubiera dicho, efectivamente, ha sido un desastre. Entonces, ¿qué pasa con muchas personas que creen que no están dotadas para hablar? Que tienen un genio interno, una voz crítica, que la han asimilado de alguien a lo largo de su vida, una persona que tal vez ni siquiera recuerden, y que les está diciendo todo el día, no sirves, no sirves, no sirves. Eso es falso. No hay una sola persona que no esté capacitada para comunicar. Para mí son viejas creencias que las vivimos como absolutas certezas y que tienen un poder paralizante absoluto, porque como operan a través del inconsciente, hacen que la persona se bloquee, afectan las cuerdas vocales, afectan al patrón respiratorio, afectan al flujo sanguíneo en el cerebro, afectan a todo. Entonces, claro, la persona acaba de conseguir una evidencia de que no es capaz de comunicar para reforzar la vieja creencia, cuando el problema es que esto es una profecía que se está autocumpliendo. Y hoy en día uno no puede darse el lujo de no aprender a comunicar. ¿Puede llegar a ser más importante el cómo se dice que lo que se dice? El regalo es el mensaje. El envoltorio es la forma en la que lo entregas. No hay ningún mensaje que, si no cuida el envoltorio, pueda entregar el regalo. La forma es el envoltorio, de tal manera que si tú quieres que llegue un mensaje, que es el regalo, has de cuidar el envoltorio, de tal manera que para mí la forma llega a tomar más relevancia que el fondo. ¿Crees que tenemos que cambiar en algo nuestra forma de comunicar? Sí, porque, por ejemplo, tiene mucho que ver con lo que se llama el span de atención o el rango de atención. Es decir, hoy en día se ha perdido, por el uso de las tecnologías, mucha capacidad de atención. Cuando hay personas que dicen que el ser humano puede estar en varias tareas, no conocen el funcionamiento del cerebro. El cerebro humano es de una única tarea, de plena absorción. Esa tarea, termino, me voy a otra. Y si tengo que cambiar, pues me voy a la otra, pero no sigo pensando en esta. Hay distintas universidades en Estados Unidos que están trabajando mucho con los médicos en lo que tiene que ver con el lenguaje y con la forma en la que se dirigen a los pacientes. Y algunos de los estudios dicen que en función de cómo se dirijan a los pacientes en las distintas etapas de sus distintas enfermedades, pueden lograr mejorías en función de cada enfermedad muy razonables y muy notables. ¿Consideras desde tu experiencia que dependiendo de cómo nos dirijamos desde el punto de vista médico, podemos ayudar muchísimo a pacientes? Esto ya es incuestionable, pero vamos a ver, no es incuestionable como hallazgo moderno. Esto fue descrito por Hipócrates y la escuela de Epidauro
hace más de 2500 años, que la comunicación tiene una capacidad curativa. ¿Por qué? Porque la comunicación es parte de la narrativa. Y la narrativa, al ser tomada por el hemisferio derecho del cerebro, tiene impacto directo en el cuerpo. Entonces, una narrativa donde esa persona se siente capaz, se siente con recursos, se siente acompañada, es una narrativa con un efecto radicalmente distinto de si esa persona se siente sola ante el peligro, lidiando con algo que le parece imposible de superar y además sin capacidad de compartir su sentir. Entonces, las ciencias más humanas, y entre ellas, obviamente, destacaría la medicina, tienen que tener, no como un debería, sino como un must, como un tengo, esa capacidad de comunicar. Y eso es esencial que se enseñe en todas las facultades de medicina del mundo. Estamos diseñados para comprender y sentir todas las historias. Claro, pero tú fíjate además la importancia que tiene la historia. Nosotros vivimos atrapados en nuestra propia narrativa. Yo estudié hipnosis en Arizona y conozco el poder de las historias en el cerebro para la sanación, para ayudar a curar a las personas. Hay personas que vienen atrapadas por una narrativa, por una historia que no paran de contarse y viven de acuerdo al personaje de esa historia sin darse cuenta de que son el guionista y el espectador. Entonces se quieren salir de una película, pero lo ven, es imposible, no me ha tocado vivir este guión. Sí. En tanto tú veas esa dimensión, eso es así. Pero date cuenta que tú eres espectador y eres guionista. ¿Quieres cambiar la historia? Cámbialo. Cambian la historia, cambian lo que se cuenta y cambia la forma de percibir la realidad físicamente. Cambia su aspecto físico, y lo he visto yo, o sea, no es que me lo esté inventando. Cambia su estructura incluso corporal, es decir, pueden ganar en vitalidad o, dependiendo de la historia, favorecer la enfermedad. Cambian el nivel de inteligencia y entonces empiezan a aprender y a comprender lo que antes ni habían aprendido ni habían comprendido. Entonces es el poder de la narrativa, que lo tenemos tan metido dentro que cuando alguien nos cuenta una historia que hace que reescribamos la nuestra, nos puede llevar a un nivel de evolución absolutamente inimaginable. Ese es el poder de las historias. Ahora nos toca a nosotros. Es nuestro momento. Ya no podemos seguir perdiendo el tiempo, desgastándonos, consumiendo glucosa cerebral de quién tiene la culpa, lo hizo el uno, lo hizo el otro. Es el momento en que cada uno de nosotros digamos, es mi vida, es mi futuro. Es absurdo que pretendamos que las circunstancias mejoren si no estamos dispuestos a mejorarnos a nosotros mismos. Lo que se trata es de que seamos de verdad conscientes de este hecho. Nosotros podemos crear nuestro futuro. Tenemos que saber cómo, de qué manera sucede esto, cuál es el camino, cuál es la vía para aflorar ese potencial que las personas tenemos. Bueno, es de mucha actualidad, falleció ayer, y cuando ciertas personas dicen ciertas cosas, esas cosas que dijeron nunca mueren y nos acompañan generación tras generación. En el siglo XVII, un filósofo francés, René Descartes, padre de la filosofía racionalista, dijo, pienso, luego existo. Como si lo único importante y relevante en la vida de un ser humano fuera el intelecto. Nadie le quita el poder y el alcance al intelecto. Pero ¿qué pasa con las emociones? ¿Qué pasa con los sentimientos? ¿Qué pasa con la fuerza del corazón? Lo más íntimo en el ser humano. Pues fíjate lo que decía. La salvación de nuestro mundo se encuentra en el corazón de las personas. No habla del intelecto, no habla de la erudición, habla del corazón, en su humildad. La humildad para asombrarse, la humildad para sorprenderse, la humildad para mirarnos a nosotros mismos con ojos nuevos. Y no juzgarnos y decimos, no, yo es que no doy la talla, yo no soy capaz, yo no llego. Pero si no te conoces, ¿cómo te puedes juzgar? Mírate con otros ojos, ten la humildad que tiene un niño de explorar una tierra que es mágica. Responsabilidad, que quiere decir capacidad de respuesta. Sé responsable de tu vida. Toma las riendas de tu vida. No juegues el papel de una víctima. Está en juego todo tu futuro. A ver, todos seríamos muy cuidadosos si tuviéramos ahorros, con la manera en la que se gestionarían esos ahorros. ¿Cómo no somos igual de cuidadosos con la forma en la que se gestiona nuestra vida? Capacidad de reflexión. Vamos demasiado deprisa.
Vamos demasiado deprisa, necesitamos pararnos para saber a dónde queremos ir. No sea que al final, después de tanto correr, digamos, anda, pues he llegado donde yo no quería ir. Pues que aunque este hombre ya ha pasado a otra dimensión, la que sea, que sus palabras al menos nos inviten a seguir buceando en esa hondura, en ese misterio que es el ser humano. Bueno, esta es una mujer que cada vez que pienso en ella es que me conmuevo. Cuando tenía 16 meses de edad tuvo una meningoencefalitis muy grave y se quedó ciega, muda y sorda. No obstante, fue la primera mujer en la historia que se graduó con honores por la Universidad de Harvard, Helen Keller. En una ocasión un periodista entrevistó a esta mujer y le dijo: señorita Keller, ¿hay algo peor que ser ciego? Y ella le dijo: sí. Es peor poder ver y no tener una visión. Porque cómo vemos el futuro determina cómo vivimos el presente. Si yo no creo un futuro ilusionante, si yo no creo un horizonte que tire de mí, ¿cómo en mi día a día voy a actuar con fuerza, con energía y con pasión? No. Miro ese universo que hay ahí lejano y digo, no hay nada para mí. Entonces en mi día a día iré con tristeza, iré con desánimo. Bueno, es la profecía que se autocumple. En poco tiempo efectivamente veré ese futuro y no seré consciente de que yo también lo he creado con mi forma de comportarme, mi forma de ser. Es básico entrenar la mente. La mente es algo de tal complejidad que es muy difícil definirla y mucho menos con 4 o 5 palabras. ¿Qué es entrenar la mente? Lo primero es entrenar la atención. No perdamos más el tiempo enfocándonos en lo que está mal. Vamos a enfocarnos en lo que podría estar bien. No en quién tiene la culpa, sino en qué podemos hacer nosotros juntos. Vamos a usar la imaginación no para generar angustia y preocupación. Ay, ¿cómo va a ser mi vida mañana y pasado? Sino generar posibilidades, algo que nos ilusione. Tenemos que ser capaces, además, de parar ese diálogo incesante que nos pone la cabeza a estallar, con desesperanza, con desánimo, con desilusión. Necesitamos entrenarnos en la reflexión. La palabra inteligencia viene de la raíz latina, interlegere, que quiere decir mirar dentro. Pero ¿qué pasa? Que cuando estamos hablando de entrenar la mente nos suena un poco extraño. ¿Cómo? ¿Es que una persona que quiere aprender un nuevo idioma no tiene que entrenarse? ¿Es que alguien que quiere aprender un nuevo deporte no tiene que entrenarse? Porque la mente no se va a entrenar. Necesitamos entrenarnos en fortaleza mental y en fortaleza emocional. Porque el mundo en el que estamos es un mundo complejo e incierto. Pero una cosa es la complejidad y la incertidumbre y otra es la desorientación. No podemos estar además desorientados. ¿Cómo nos orientamos? A través del entrenamiento mental. La creatividad es básica, todos lo sabemos. ¿Por qué es tan importante la creatividad? Porque es la que te permite aprovechar las posibilidades que la realidad te ofrece para crear un campo de juego que te abra nuevas oportunidades. ¿Pero qué nos pasa? Nos pasa que cuando pensamos en la creatividad pensamos que para ser creativo hay que haber pasado por la universidad, hay que tener 27 másters, etc. Eso no es verdad. La creatividad es consustancial con el ser humano, está en cada uno de nosotros. No hay un solo ser humano que no sea creativo. Lo que pasa es que hay muchos que sí creen que no son creativos. Y entonces no crean nada novedoso porque ellos no creen que en su interior haya ese potencial. La clave para la creatividad es la pasión. Tenemos que encontrar esa palanca emocional, ese motivo, esa ilusión que nos levante por la mañana con hambre de hacer algo nuevo, de encontrar la relación entre cosas que aparentemente no están relacionadas. Por eso el estado de ánimo es clave, que creamos en nosotros y en nuestro potencial. Hay que buscar los recursos emocionales. A ver, si somos honestos con nosotros mismos y empezamos a pensar con calado y con hondura, ¿por qué no hemos conseguido ciertas cosas en la vida? Nos daremos cuenta que la mayor parte de las veces no ha sido por falta de conocimientos o falta de erudición, sino porque nos ha faltado pasión, o nos ha faltado compromiso, o nos ha faltado determinación, o nos ha faltado autoconfianza. ¿Qué es buscar esos recursos emocionales? Es en ese abanico de colores irte a tu pasado y decir, vamos a ver, ¿cuándo en mi vida he tenido realmente coraje? Y seguro que encuentras un momento en tu vida en el que hayas sido valiente y audaz. Tienes que traerlo ahora, tienes que recordar quién eres.
porque se nos olvida la grandeza que hay en nuestro interior. Inventar el futuro. La forma en la que creamos nuevas realidades es absurda. Consultamos al pasado y le decimos, pasado, yo he podido hacer esto, y el pasado dice, no. Pues entonces no podré. ¿Pero qué es eso? ¿Pero qué es eso? ¿Cómo va el pasado a determinar nuestro futuro? Es al revés. ¿Cómo hay que hacerlo? Hay que crear esa idea que nos apasione, que nos ilusione, que tire de nosotros, y a partir del futuro empezar a construir hacia el presente. Para llegar allí, ¿qué tengo que hacer primero? Pues tengo que hacer esto. Y para hacer esto, ¿qué tengo que hacer? Esto. Pum, pum, pum. Es que es radicalmente distinto, pero lo hacemos al revés. Vamos del pasado al futuro. No, señor. El pasado no tiene por qué predecir tu futuro. Para nada. Está muy bien que te informe, por supuesto, pero que no te determine. Emociones aflictivas. ¿Qué es una emoción aflictiva? Una emoción aflictiva es aquella que no te da nada valioso. Por ejemplo, si yo me encuentro con un tigre, es lógico que sienta miedo, y es muy bueno que sienta miedo porque eso me da opciones de supervivencia. Pero si yo estoy en este estudio contigo, en un entorno agradable y acogedor, y tengo miedo, eso me paraliza, no me da nada. Estamos paralizados por la desesperanza, por la ira, por el miedo. No tiene ningún sentido. Es fundamental que empecemos a comprender un poco mejor cómo gestionar estas emociones aflictivas. Y para eso hay que entender que hay tres estructuras que, si me permites, las voy a enseñar. Una de ellas es la amígdala. Viene del griego almendra, está situada aquí en los polos anteriores del lóbulo temporal. Otra es el hipotálamo, que está aquí, y otra es lo que se llama la sustancia gris periacueductal, que está justo aquí alrededor del acueducto de Silvio. ¿Por qué es importante conocer estas emociones aflictivas? Porque nosotros tenemos sobre todo tres grandes lastres que nos dificultan llegar a ese futuro ilusionante. Primero, la ignorancia. Si yo no soy consciente de mi talento y mi potencial, ¿cómo me voy a atrever? Número dos, la pereza. ¡Ay, la pereza! ¿Cuántas veces el camino correcto no es el camino fácil? Pero el tercero es el miedo, una de las emociones aflictivas más potentes. Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar el miedo? Yo, de todas las cosas que he visto en mi larga trayectoria como cirujano y en muchos temas en los que he estado metido, al final me doy cuenta de una cosa. El miedo, cuando te engancha, hay que gestionarlo por vía física, utilizando técnicas físicas, técnicas respiratorias, gestionando el diafragma porque es el que te cambia la química hormonal, cambiando el foco de tu atención, utilizando colores. ¿Por qué colores? Pues no lo sabemos. Esto lo descubrieron científicos orientales hace miles de años. Los colores tienen un impacto tremendo en el hemisferio derecho del cerebro, que es el que gestiona estas cosas. Nosotros sabemos que al imaginar un color azul llevado a ciertas partes del cuerpo, sabemos que automáticamente empieza a cambiar esa emoción aflictiva. ¿Por qué? Bueno, porque cambia la química, las imágenes generan emociones, las emociones están asociadas a procesos químicos. Entonces, es fundamental que sepamos que el miedo se puede gestionar, por lo menos, para que no nos paralice cuando es una emoción aflictiva. Bueno, luego hay una cosa que es que creo que la tenemos que recuperar. Nos hemos pensado que los éxitos suceden solos. Se ha perdido la cultura del esfuerzo, la cultura del trabajo. A ver, yo a veces me quedo impresionado cuando dicen, aprenda usted inglés en 3 meses, mientras duerme y por supuesto sin esfuerzo. Pero ¿cómo se va a creer uno eso? Pero nos gusta tanto la fórmula, la receta mágica, lo quiero, es mío. Pues, no funciona. Probablemente el inventor más prolífico que existió nunca, Thomas Alva Edison, dijo, el genio es 1% inspiración y 99% trabajo, transpiración, sudar. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es como una goma. Hay que dejar que se tense. Es el momento en el que nos cuesta las cosas y tenemos que seguir. No tiremos la toalla. Cuando aguantamos la tensión y estamos incómodos, y es normal que estemos incómodos, el cerebro automáticamente tiene que resolver ese dolor. Porque su misión es evitar el dolor. ¿Cómo lo resuelve? Abre la ventana de la inteligencia y la creatividad. Y por eso todos sabemos que cuando hemos aguantado de verdad, de repente, no sabemos cómo, hemos encontrado una ventana, un espacio. Anda, ¿cómo no lo había visto antes? Porque hay que esforzarse
buscando y trabajando. Por eso la determinación, la persistencia, la paciencia son valores tan grandes. Entonces ahora no podemos decir, no, esto sucede solo. No es verdad. No es verdad. El ser humano necesita esforzarse por aquello que vale la pena en su vida. ¿La V de qué? De valores. A ver, creo, desde mi pequeña perspectiva, que necesitamos urgentemente recuperar los valores. Valores que no dependen de un credo, que no dependen de una cultura, que no dependen de una forma de pensar. Están implícitos en la naturaleza humana. ¿Qué es un valor? Un valor es todo aquello que a mí, como ser humano, me perfecciona. Si la generosidad me perfecciona, eso es un valor. Si el coraje, la audacia me perfecciona, eso es un valor. Los valores son los que nos dan guía, referencia. En un mundo marcado por la complejidad y la incertidumbre, ya lo comenté antes, ¿qué es lo que nos da la orientación? ¿Cuál va a ser nuestro faro? Esos valores. Ojo con la sensación de impotencia. Jaume, yo la veo continuamente. No sé cuántos. Es que una cosa es el diagnóstico, y en medicina esto lo sabemos bien. A nosotros nos interesa hacer un diagnóstico correcto. A ver, si yo tengo una enfermedad seria y voy al médico, el médico me dice, no se preocupe, es un catarrillo. Digo, es que médico más simpático, pero no me ha ayudado a nada. Yo prefiero que me diga, mire, tiene usted una neumonía, es un diagnóstico más duro que un catarro, pero porque hacemos el diagnóstico correcto le podemos curar. Bien, el diagnóstico actual es un diagnóstico serio. La situación actual del mundo es seria y es compleja. No lo podemos negar, no podemos ser como la avestruz, aunque eso no lo hacen las avestruces, lo de hacer un agujero. No hay una avestruz así de tonta en toda África, vamos, que meta la cabeza bajo tierra, ni de broma. Pero claro, de acuerdo, tenemos un diagnóstico. Luego hay un pronóstico. ¿Qué es el pronóstico? El pronóstico es lo que los expertos dicen sobre eso. El médico te puede decir como experto, tiene usted una neumonía, con el antibiótico adecuado, los antibióticos adecuados, pues en una semana usted se cura. Eso es el pronóstico. Y otra cosa es el veredicto. El veredicto no lo puede dar nadie. ¿Por qué? Porque entre el diagnóstico y el pronóstico y el veredicto hay un espacio enorme. ¿Cuál? El uso de mi libertad y mi potencialidad como ser humano. Todavía me acuerdo de una persona en el Memorial de Nueva York, unos mejores hospitales del mundo, unos 2 mejores, tenía un carcinoma pulmonar en variedad muy severa y muy avanzada. Le dijeron, tiene usted 3 meses de vida. Diagnóstico era correcto, carcinoma pulmonar en un estadio muy avanzado. Pronóstico, desde el punto de vista estadístico, usted tiene 3 meses de vida, pero se lo dijeron como un veredicto, usted tiene 3 meses de vida. Y este señor dijo, lo siento, compro su diagnóstico, compro su pronóstico, pero no su veredicto. Tengo demasiadas cosas que hacer. Vivió 3 años. Entonces, esto no es sencillamente un caso extraño. ¿Qué es lo que nos perdemos? Nos perdemos lo que puede emerger del ser humano cuando ese ser humano dice, ahora me toca a mí. Pero esta es la historia de Sísifo, condenado por Zeus, un dios más bien poco piadoso, a subir una piedra. Y cuando la había llevado a lo alto de la colina, la propia piedra bajaba y él volvía a hacerlo. Esto lo estoy viendo continuamente, la sensación de desesperanza. Haga lo que haga, para nada sirve. ¡Claro que sirve! ¿Cómo no va a servir? De hecho, es lo único que sirve. Pero si tú crees que no sirve, dejarás de esforzarte como te puedes esforzar. Y entonces se cae en la desesperanza. Este es el drama de hoy. El drama de hoy no es ya la dificultad que hay, que es real, sino nuestra sensación de impotencia que le está acompañando. Uno se pregunta, ¿por qué tuvo tanto impacto esta película durante la Segunda Guerra Mundial? Porque habla de las creencias. Son 3 personajes que van con Dorothy, cada uno se ve limitado por algo. Y hay un mago que se supone que es un ser enorme, con unas voces tremendas, y al final se dan cuenta que es un hombre con una megafonía. Es chiquitín y tiene una megafonía. Así son nuestras creencias limitantes, esos programas que tenemos metidos. No puedes, no llegarás, no serás capaz. Pero si esos son puras entelequias. Lo que pasa es que las vivimos como reales. El oráculo de Delfos. Un griego está consultando al oráculo de Delfos. Es importantísimo que sepamos que nosotros podemos escuchar 2 tipos de voces. La primera voz es la de la jaula de grillos. No puedes, no eres capaz, no hay salida, tú ni siquiera lo mereces.
A esa no hay que escucharla. Y hay otra que es el maestro interior, que te dice confía en ti, cree en ti. ¿Cómo notas que te habla uno u otro? Es muy fácil notarlo. Cuando te habla el maestro interior, notas paz y serenidad. Cuando te habla la otra persona, la otra voz, lo que notas es crispación, tensión y desánimo. Es fundamental que prestemos atención a la voz que nos ayuda, no a la que nos anula. Bueno, esto a mí como médico me impacta profundamente. La actitud, ¿qué es la actitud? La actitud es cómo me posiciono yo frente a una realidad. Está más que demostrado médicamente que la actitud de una persona frente a una enfermedad afecta a todos estos niveles. Los linfocitos, ¿qué son linfocitos? Células que atacan bacterias, virus, tumores. Células fagocíticas, los fagocitos, lo mismo, los engloban de otra manera. Macrófagos, son el servicio de limpieza del organismo. Se ingieren, destruyen todos esos detritus para que no se infecten. Anticuerpos, fibroblastos, generadores de la cicatriz. Todo esto es afectado por la actitud. Y uno dirá, ¿pero cómo es posible? Porque la actitud afecta mis emociones. Mis emociones son procesos químicos. Y todas estas células que vemos en la pantalla tienen receptores para esas moléculas. Claro, no es lo mismo que a un linfocito que tiene que pelear con una bacteria se le pegue la molécula del entusiasmo que la del desánimo. Porque imagínate un linfocito acercándose a una bacteria con la molécula del desánimo y el propio linfocito, claro, en el lenguaje linfocítico, diciendo, oh, yo con esta bacteria no tengo nada que hacer, yo me voy. Pero es que es así, es decir, lo digo en un plan un poco desenfadado, pero es que es así. Es que se ha demostrado que estas células reaccionan de manera radicalmente diferente según las moléculas de la emoción que se ajusten. Nelson Mandela, se puede aprender tanto de este hombre, que podía haber odiado tanto a sus carceleros. Tanto, tenía tantas razones. Y lo único que le importó es la reconciliación. Y él decía que la última libertad, la que nunca te quitarán, es tu libertad interior, tu libertad creativa. Claro que la libertad para moverte, esa te la pueden quitar. De hecho, él estuvo encarcelado 27 años en Robben Island. Pero tu libertad interior, ¿cómo quieres tú posicionarte frente a algo? Él eligió posicionarse no desde el odio, sino desde la voluntad de la reconciliación. Porque él sabía que no era el único prisionero, sabía que sus propios carceleros eran prisioneros de su propio odio. Vaya mensaje. Hombre o máquina, no podemos estar esclavizados por programas mentales. Por programas mentales que nos alteran. No somos criaturas que solo reaccionemos, que nos pinchan y quitamos el brazo, que nos queman y quitamos el otro brazo. Hemos de recuperar nuestra libertad interior y decir, de acuerdo, esta situación es dura, esta situación es compleja, no me gusta. Yo, si hubiera podido, no lo hubiera elegido, pero me ha tocado. ¿Qué puedo hacer para relacionarme con esa situación con mucha más potencia y mucha más energía? Entonces, en ese momento, cuando yo utilizo mi libertad interior, mi libertad creativa, ¿qué es lo que me hace verdaderamente humano? Salgo de la dimensión de máquina. Ya no reacciono, ya no soy alguien que dependa exclusivamente de las circunstancias. Soy influido por las circunstancias, pero no soy determinado por ellas. Bueno, esto de llegar a las reuniones. A ver, ¿cuántos problemas tenemos hoy? Muchos. Pero si la energía para resolver problemas, esa es una energía que nos debilita. Lo que hay que decir es, señores, ¿qué desafíos tenemos hoy sobre la mesa? Se ha visto, cambiando palabras, problemas por desafíos, cómo la sangre cambia, porque cambian las hormonas, cambian las moléculas de las emociones. Entonces, vamos a dejar de hablar tanto de lo que está mal y vamos a hablar un poquito más de qué está pidiendo de nosotros la vida. Pues la vida lo que está pidiendo es que demos la talla que por naturaleza tenemos. Voy a terminar con 3 animales. Los 3 para mí tienen un mensaje. Adoro la naturaleza. Adoro la naturaleza. El águila tiene visión. Visión de alcance. No nos podemos quedar con la superficie, hay que ir más allá. No podemos tener una visión superficial, tenemos que ir con más profundidad. No podemos tener una visión estrecha, tenemos que ver una visión más ancha. Es un mundo ya todo conectado. La ley de sistemas está presente. Claro, esto llama a ese entrenamiento de la mirada, a mirar las cosas de una manera desacostumbrada. Segundo, el león. ¿Por qué el león duerme 2/3 partes del día? Uno dirá, porque tiene mucho sueño. No digo que no, pero porque confía.
porque confía en él, porque confía en la vida, porque confía en los demás. Es la confianza. Y el tercero es el actuar estratégicamente. A ver, todo esto, si solo se queda en un revulsivo emocional, en algo que me ilusiona, en algo que me entusiasma, pero no cojo yo y digo, y ahora me toca mirar el primer paso, no sirve para nada. Entonces, la actuación estratégica, es decir, bueno, quiero llegar aquí, ¿qué 4, 5, 6 cosas puedo poner en marcha simultáneamente para encaminarme? Si realmente nosotros creemos que podemos, vamos a subir muchísimo las posibilidades de poder. En la vida, Jaume, tú lo sabes igual que yo, solo tenemos una seguridad. En un momento determinado nos vamos a otra dimensión. Ahora, nosotros podemos jugar con más posibilidades. De eso se trata. Creyendo más en nosotros, en todos nosotros, y poniéndonos en marcha como aquellos que creen, desde luego es así como inventamos nuestro futuro. Diu que hi ha 9 valors essencials que d'alguna manera desenvolupen el caràcter d'una persona. Si li sembla, passem llista a aquests 9 valors essencials. Li sembla? Començo amb el primer, amistat. Amistad viene de la raíz latina amare, amar. La amistad es aquello que hace que una persona jamás se sienta sola. Que sepa que puede ser ella misma sin ser por eso aceptada o rechazada. Porque se la quiere por quien es como ser humano, no por lo que tiene o por cómo se comporta. La amistad es algo de la que ya se hablaba pues, hace 25 siglos, ¿no? Es ese amor fraternal. Es sentir que en ese momento en el que te sientes especialmente débil y vulnerable, puedes hablar con alguien que es tu amigo. Y esa persona te va a ayudar, no te va a rechazar, no te va a juzgar. Por eso me parece tan hermosa esa cualidad, porque es la cualidad del encuentro. No hay un solo ser humano que pueda crecer y evolucionar hasta alcanzar su plenitud si no es con otros seres humanos. El ser humano crece en el encuentro, no crece aisladamente, no crece centrado en sí mismo. La amistad me parece maravillosa para esto. Alegria. Bueno, la alegría es muy distinta a la euforia. Lo mismo que el gozo es muy diferente al goce. La alegría es la percepción interior de que algo se está expandiendo. Y la alegría normalmente sucede siempre a la generosidad. Cuando yo hago algo por un ser humano, sin esperar nada a cambio, no quiere decir que no me guste, que la persona me diga gracias o que en un momento determinado me ayude, pero no lo hago por eso. Lo hago porque para mí esa persona está llena de dignidad. La respeto, la quiero ayudar, crecemos juntos. Entonces, cuando yo hago eso sin esperar nada a cambio, surge una emoción única, especial, que es la alegría. Reflexió. Ay, la reflexión, querido Jaume, la reflexión. En un mundo que va... La reflexión es igual al viaje interior. Es estar dispuesto a hacer el trabajo en mí mismo que necesito para transformar mi forma de ser. No para convertirme en quien debería de ser, sino para sacar a flote mi verdadero ser. Nos pasamos la vida intentando cambiar a los demás. Y tengo una noticia. Eso no funciona. No funciona. Porque cuando tú notas que alguien te está intentando cambiar, porque se supone que no haces las cosas o que no eres una persona suficientemente completa, te resistes. Pero cuando uno a sí mismo se dice, oye, yo esto lo tengo que cambiar. En el momento en el que tú te lo dices a ti mismo, ahí es cuando empieza el cambio. Eso sin reflexión no sucede. Compassió. Ay, la compasión. Compasión quiere decir conectar con la pasión, con el sufrimiento de un ser humano. Es la base de la empatía. No implica estar de acuerdo con lo que una persona hace. Es intentar entender por qué lo hace. Cómo está viendo las cosas para actuar así. Es la base del encuentro entre dos seres humanos. Evita que reaccionemos. Y lo que invita es a explorar, a buscar, a comprender para poder ayudar. Compromís. Bueno, voy a poner un ejemplito. Yo comprendo que es posiblemente conocido. Me gusta ponerlo. El compromiso no es la implicación.
el compromiso es mucho más serio. Y suelo poner el ejemplo, posiblemente sea conocido aún así, es muy gráfico. Plato de huevos fritos con bacon, la gallina implicada, el cerdo comprometido. Se deja la piel. Entonces, el compromiso es cuando tú dices, esto sale sí o sí. Me caeré 27 veces, cometeré 50 errores, siempre me levantaré una vez más de las que me caiga. El compromiso solo lo llevas a cabo cuando algo es un valor tan importante que dices, hay demasiado en juego. Y cuando una persona está comprometida de verdad en algo, ahí es cuando empieza a emerger la grandeza que hay en el interior. Em salto, doctor Mario Alonso, dos valors perquè vostè n'ha parlat bastant durant la seva presentació, que és creativitat i entusiasme. I passo directament al valor de la fe. Fe es creer sin tener evidencias. Creo firmemente que la fe mueve montañas y que las montañas a veces más grandes no son las que vemos ahí fuera, sino las que tenemos dentro. Montañas que son falta de reconocimiento a nuestras propias capacidades, a nuestros propios recursos, a nuestra propia imaginación, a nuestra propia creatividad. Claro, la fe solo sucede si tú te pones en marcha apostando de verdad por ti. Entonces, yo necesito las evidencias antes, entonces eso no es fe. El mérito de la fe es que solo saldrá lo que tienes dentro cuando primero creas que de verdad existe y te pongas en marcha, como se ponen en marcha aquellos que de verdad creen. Humilitat. La humildad no es una virtud muy glamurosa. Para mí es la clave. Viene de la raíz latina humus, lo que fertiliza la tierra. La humildad es la que hace que yo me pueda poner de forma permanente en el papel de un alumno. Y por más que pueda saber, siempre esté abierto a aprender de cualquier ser humano. Las personas, en cirugía, algunos de los más grandes maestros que he tenido, personas súper reconocidas a nivel mundial, me llamaba la atención su humildad. Preguntaban, ¿qué harías aquí? ¿Por qué? Porque es que es lo único que te ayuda a integrar el saber colectivo para dirigir ese saber colectivo hacia un fin que merece la pena. Fíjate, en el siglo XIII después de Cristo, uno de los más grandes filósofos que han existido nunca, Santo Tomás de Aquino, dijo lo siguiente: todos los pecados del hombre, y la palabra pecado viene del arameo, y quiere decir error, solo quiere decir eso. Es decir, todos los errores del ser humano proceden de un único origen, la soberbia. Mario Alonso, en el seu llibre hi ha moltes frases. Mario Alonso Puig. Mario Alonso Puig. En el seu llibre hi ha moltes frases, doctor. Jo n'he destacada una, perquè em sembla extraordinària i li demano que l'expliqui una mica més. Trobar una sortida és molt diferent de trobar una solució. Cuando una persona sale de su zona de confort, se atreve a explorar, porque empieza a creer más en sí misma, porque quiere descubrir nuevas posibilidades, pasa de esa zona de confort a lo que se llama la zona del coraje, porque ahí lo que te aguanta es el coraje, la fe y la determinación. Claro, ahí uno se siente perdido. No tiene el mapa porque ha salido de la zona de confort, se siente confuso. ¿Qué pasa? Que quiere evitar el dolor. Una salida. Abandona, tira la toalla. Pero si aguanta, si tiene firmeza, si tiene entusiasmo, si cree de verdad en sus posibilidades, mantiene la tensión de esa goma que veíamos, y el cerebro no tiene más remedio para evitar el dolor que buscarle una solución. ¿Cómo lo hace? Abriendo dos ventanas, la de la inteligencia y la de la creatividad. Faràs gran el teu poble no pas elevant les teulades dels seus habitatges, sinó les ànimes dels seus habitants, Epictet. Epicteto fue un esclavo romano de la escuela estoica y era muy interesante lo que dijo, porque a veces ponemos todo el peso en la ciencia, la tecnología, el avance. ¿Y qué pasa con el trabajo interior? ¿Qué pasa con el desarrollo del ser humano? ¿Qué pasa con su crecimiento?
Si no van de la mano, si solo hay ciencia y tecnología y no hay crecimiento humano, al final lamentablemente usaremos esa tecnología con un deseo de dominar a otras personas. Solo engrandeceremos a los pueblos si van de la mano. La ciencia y la tecnología, por supuesto que sí.